Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a hablar de las reglas de nomenclatura y formulación de los ácidos inorgánicos o oxoácidos, según las reglas IUPAC. La fórmula general de este tipo de compuestos está constituida por tres elementos diferentes. Todos ellos tienen en común hidrógeno y oxígeno y un elemento que puede ser variable en función del compuesto, que aquí estamos representando de forma general con la letra N. Tenemos un número determinado representado como A de átomos de hidrógeno, un número determinado representado como B de átomos del elemento que puede ser variable de un compuesto a otro y un número C de átomos de oxígeno. N, el elemento que aparece representado como N, o el elemento central, debe de tener un número de oxidación positivo, que representaremos a partir de ahora con la letra N minúscula. El hidrógeno siempre va a estar en este tipo de oxoácidos con el número de oxidación +1. Y el oxígeno siempre va a tener un número de oxidación negativo y un valor de 2. En cada caso, el número de oxidación de cada elemento central lo vamos a deducir a partir de los subíndices de la fórmula A, P y C. Y esto se va a hacer de forma muy sencilla, ya que el número de cargas positivas debe de ser compensada por el número de cargas negativas que tiene el compuesto, ya que, como podemos ver, la fórmula molecular es neutra. Por tanto, vamos a tener un número A de átomos de hidrógeno, cada uno con una carga positiva, y un número de átomos B, cada uno de ellos con un número de oxidación N. Por tanto, el número total de cargas positivas será A más B N, tiene que ser igual al número de cargas negativas, que es el doble del número de átomos de oxígeno que tiene la fórmula. Así pues, en esta expresión A más Bn igual a 2C, despejamos el valor de N, que representa el número de oxidación del elemento central, pues tendremos que será 2C menos A partido por B. Algún ejemplo concreto. Un compuesto cuyo elemento central es el carbono, pues en este caso tenemos un ácido del tipo H2CO2. Por tanto, el número de oxidación del elemento central N será igual a 2 veces el número de átomos de oxígeno menos el número de átomos de hidrógeno partido por el valor de B, que en este caso será 1, 2 porque hay 2 oxígenos, 2 por 2 menos 2 porque hay 2 hidrógenos, partido por 1 porque hay un carbono, y tenemos que el número de oxidación del carbono en este compuesto es 2. De forma análoga, otro compuesto de carbono parecido, H2CO3, y digo parecido por el hecho de estar formado por hidrógeno, carbono y oxígeno, pero vemos que la relación y el número de átomos es diferente. En este caso tenemos 3 átomos de oxígeno, cada uno con 2 cargas negativas, 3 por 2, menos 2 átomos de hidrógeno, tenemos que el número de oxidación del carbono es 4 en este compuesto. Una de las ideas que conviene dejar clara cuando hablamos de ácidos inorgánicos y de oxoácidos en general es que todos ellos proceden de los respectivos óxidos con el mismo número de oxidación como resultado de la adición de una molécula de agua. Y aquí tenemos un ejemplo. El monóxido de carbono, CO, por reacción con una molécula de agua, simplemente adicionamos y tendríamos 2 átomos de hidrógeno, un carbono y un total de 2 átomos de oxígeno. Y este sería el ácido correspondiente. De esta forma es como se forman los ácidos inorgánicos. Otro ejemplo, cuando partimos del dióxido de carbono, vemos que aquí teníamos la fórmula con el monóxido y aquí tenemos la reacción con el dióxido de carbono. Al adicionar una molécula de agua tenemos la fórmula final H2CO3. Y fijaros simplemente que esto es el sumatorio de todos los átomos que tenemos aquí. Es decir, tenemos 2 de hidrógeno, 1 de carbono y un total de 3 átomos de oxígeno. Otros ejemplos, a partir de óxidos diferentes, como por ejemplo el SO3, que tenemos un óxido de azufre 6, de acuerdo, adiciona una molécula de agua y se nos forma un ácido muy común y muy utilizado, como es el ácido sulfúrico, en el cual el número de oxidación del elemento central, el azufre, sigue siendo el mismo. Para otro óxido de cloro con cloro 7, adicionamos una molécula de agua y fijémonos, en este caso tendríamos 2 hidrógenos, 2 cloros y 7 y 1, 8 átomos de oxígeno.
por tanto 2, 2 y 8, podemos simplificar, con lo que la fórmula de este compuesto sería HClO4. Ya veremos las reglas de nomenclatura que comentaremos con posterioridad para este compuesto, que es el ácido perclórico. Vamos a comenzar con la nomenclatura más utilizada para este tipo de compuestos, que es la nomenclatura tradicional. Básicamente los vamos a nombrar como los ácidos del elemento al que se añaden una serie de prefijos y sufijos según el caso. Estos prefijos y sufijos ya lo hemos utilizado en otra ocasión con anterioridad. Como prefijos utilizaremos hipo y per, y como sufijos los ya conocidos también oso e ico. La idea es que con estas 4 opciones vamos a indicar el estado de oxidación del elemento en cuestión. Elementos con un único número de oxidación. Entonces, a la raíz del nombre simplemente se le añade el sufijo ico. Ejemplo, pues como vemos aquí H2CR4, pues el ácido crómico. Cuando tenemos elementos con 2 números de oxidación posibles, entonces para el número de oxidación más bajo utilizaremos el sufijo oso, y para el número de oxidación más alto utilizaremos el sufijo ico. Un ejemplo típico es el caso de los oxoácidos de carbono, que ya hemos visto antes. H2CO2 sería en este caso ácido carbonoso, y en el siguiente tendríamos H2CO3, que es el ácido carbónico. Podemos comparar o podemos calcular el número de oxidación del elemento central. Aquí tenemos 2 oxígenos, cada uno con 2 cargas negativas, por tanto 2 por 2 son 4, menos 2 átomos de hidrógeno, 4 menos 2, entre 1, número de oxidación del carbono en este compuesto es 2, y aquí tendríamos 3 por 2, 6, menos 2, 4, y aquí tendríamos carbono 4. Por eso la terminación en este caso es ico, y por eso la terminación en el primero era oso. Cuando tenemos elementos con opción o con posibilidad de adoptar 3 números de oxidación diferentes, la gama de posibilidades que nos ofrece para formar los oxoácidos es un poquito mayor. Entonces, para el número de oxidación más pequeño vamos a utilizar el sufijo oso y el prefijo hipo. En el caso de azufre tendríamos el compuesto H2SO2. Para un compuesto con número de oxidación intermedio utilizaremos el sufijo oso, y para el compuesto con número de oxidación mayor utilizaremos el sufijo ico. Así pues, este primero de los 3 números de oxidación posibles, el menor, sería el ácido hiposulfuroso. El compuesto con el número de oxidación intermedio sería el ácido sulfuroso, y el de número de oxidación más grande sería el ácido sulfúrico. Bien, cuando nos vamos a encontrar ya una situación un poquito más complicada, que es cuando un elemento puede tener 4 números de oxidación diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando estemos ante el compuesto o el oxoácido con el menor número de oxidación posible, utilizaremos el sufijo oso y el prefijo hipo. Cuando tengamos el segundo menor número de oxidación posible en el compuesto, utilizaremos el sufijo oso, simplemente el sufijo oso. Cuando tengamos el segundo de los números de oxidaciones, el segundo mayor, me refiero, de los números de oxidaciones, utilizaremos el sufijo exclusivamente ico. Y en el caso de tener el mayor de los 4 números de oxidaciones posibles, utilizaremos el prefijo per y el sufijo ico. Esto se va a ver más claramente con ejemplos. En el primer caso que comentábamos, es decir, el de menor número de oxidación, el compuesto HClO con número de oxidación 1 será el ácido hipocloroso. El siguiente número de oxidación, el segundo menor, tendremos en el compuesto HClO2, que será el ácido cloroso. Y el segundo número de oxidación más grande sería el ácido clórico en el compuesto HClO3. Y ya para acabar, tendríamos el compuesto HClO4, que es de los 4 números de oxidación el más grande, y el compuesto sería el ácido perclórico. Si nos fijamos, aquí tendríamos cloro 1, cloro 3, cloro 5 y cloro 7.
Para saber un poquito más de este tipo de compuestos oxoácidos, vamos a analizar o vamos a comentar las formas meta y orto. ¿De acuerdo? Es decir, fijémonos en este compuesto. Es decir, es un óxido de fósforo. ¿De acuerdo? El compuesto es P2O7 y adiciona una única molécula del agua. Y adiciona una molécula de agua al óxido correspondiente, en cuyo caso tendríamos la fórmula general H2P2O8, que simplificado tendríamos como HPO4. ¿De acuerdo? Esto lo podemos llamar como ácido fosfórico. Ahora bien, en algún caso, como es en los compuestos, en los óxidos de fósforo, puede darse el caso de que adicione más de una única molécula del agua. Entonces, cuando adiciona o tienes el compuesto en el que ha adicionado una única molécula de agua, se conoce como la forma meta. Si adiciona una segunda molécula de agua, es decir, si tú el HPO4 le añades otra molécula más, tienes lo que se conoce como la forma orto. Es decir, así diferenciaríamos entre el HPO4, que sería el ácido metafosfórico, y el H3PO5 o HPO3, que sería el ácido ortofosfórico. Si adiciona una segunda molécula de agua, se origina lo que conocemos como forma orto y obtendríamos como producto el ácido ortofosfórico, que sería H3PO4. Otro ejemplo, formas meta y forma orto para los compuestos de arsénico. De acuerdo, aquí tenemos el óxido AS2O3 que adiciona una molécula de agua y se nos forma el H2AS2O4, que como vemos son todos los subíndices pares, por tanto simplificamos a HASO2. Este sería el ácido meta-arsenioso. Si adicionamos una segunda molécula de agua a este producto, tendríamos el H3ASO3, que es el ácido ortoarsenioso. Fijémonos que en los dos casos, forma meta y forma orto, tenemos arsénico 3. Ahora bien, también podemos tener especies análogas de arsénico, pero con la salvedad de que tengan número de oxidación diferente, como es el arsénico 5. En ese caso, los compuestos los tenemos representados aquí. A partir del óxido con número de oxidación 5 adiciona una molécula de agua y forma el HASO3, que sería el ácido metarsénico, o bien una segunda adición puede producir también una segunda adición de una molécula de agua para producir la forma orto. Y el producto es el H3ASO4, que es el ácido ortoarsénico. Y fijémonos que en estos dos compuestos, tanto aquí como aquí, tenemos arsénico con número de oxidación 5. Ejemplos con antimonio de formas análogas, meta y orto. Si partimos para el antimonio 3, tenemos que Sb2O3 adiciona una molécula de agua y se nos forma el HSbO2, que nombraremos como el ácido meta-antimonioso. Si partimos del HSbO2, ácido meta-antimonioso, y adicionamos una segunda molécula de agua, tendremos la forma orto. Y el producto es H3Sb O3, que es el ácido ortoantimonioso. En los dos casos, forma meta y forma orto del compuesto con antimonio con número de oxidación 3. Pero igual que nos pasaba en el caso anterior, con antimonio también podemos formar oxoácidos con número de oxidación 5. Y esos son los que tendremos aquí. Es decir, a partir del óxido con número de oxidación 5 adicionamos una molécula de agua y tenemos el ácido metantimónico, HSbO3, y en una posterior adición de una segunda molécula de agua producimos la forma orto, que es el ácido ortoantimónico en este caso. Y en este, como podéis calcular vosotros mismos, tenemos antimonio con número de oxidación 5. Si nos fijamos en las formas meta y orto para los compuestos de boro 3, empezamos con el óxido, adicionamos una molécula de agua y tenemos el ácido metabórico. Fijaros que simplificamos y obtenemos HbO2. Y si en una posterior adición generamos el ácido ortobórico, H3BO3. Para los compuestos de silicio
4 con número de oxidación 4, pues lo mismo, formas muy parecidas. Partimos del óxido con número de oxidación 4, adicionamos una primera molécula de agua y tenemos el ácido metasilícico, H2SiO3, y en una segunda adición de una segunda molécula del agua tenemos ácido ortosilícico, H3SiO4. La forma orto de compuestos de fósforo, arsénico, antimonio, boro y silicio es la más estable. ¿Esto qué quiere decir? Que los ácidos que se forman de manera, digamos, natural son los compuestos en los que a partir del óxido se adicionan 2 moléculas de agua. Por eso, en estos casos, los compuestos de fósforo, arsénico, repito, antimonio, boro y silicio, cuando formulemos debemos de considerarlo y tenerlo en cuenta, porque como es el compuesto más habitual, se suele suprimir. Es decir, lo que debería de ser ácido ortofosfórico, por ejemplo, se nombra de forma natural como ácido fosfórico, porque se sobreentiende que en el proceso de formación automáticamente el óxido va a adicionar 2 moléculas de agua. Para comentar algún ejemplo del grupo 16, vamos a utilizar el óxido de teluro 6, como hemos representado aquí. Su forma meta adiciona una molécula de agua y tenemos el H2 teluro O4, ¿de acuerdo? Y este sería el ácido metatelúrico. Si a partir del ácido le adicionamos en su forma orto, podemos ver cómo adiciona 2 moléculas de agua, entonces se nos forma el ácido ortotelúrico aquí, que teníamos el H6TO6. En este caso es un poco peculiar porque adiciona 2 moléculas de agua. Continuaremos hablando de las formas piro o di. ¿Vale? ¿Esto cuándo ocurre? Pues cuando a partir de la condensación de 2 oxoácidos, es decir, se ha formado una molécula de ácido sulfúrico y se ha formado otra molécula de ácido sulfúrico, como podemos ver aquí. Entonces tiene lugar la condensación, y como condensación de una y otra siempre se libera una molécula de agua y tenemos como producto el ácido disulfúrico. Fijaros que lo vamos a nombrar como el producto de partida, pero con el prefijo di. Si condensan 2 moléculas de ácido sulfúrico tendremos el disulfúrico. Si vemos esta fórmula simplemente sumándole una molécula de agua, llegamos al doble de lo que tenemos aquí. Otro ejemplo es cuando se produce la condensación de 2 moléculas de ácido fosfórico, que ya he comentado anteriormente que se suprime el prefijo. Por tanto, ácido fosfórico, pensamos en H3PO4. Condensan 2 moléculas, entonces libera una molécula de agua y genera el ácido difosfórico, H4P2O7, ácido difosfórico. Lo mismo con el ácido crómico. Condensación de 2 moléculas de H2CrO4, liberan una molécula de agua nuevamente y tenemos el H2Cr2O7, ácido dicrómico. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo vídeo. Hablaremos de la nomenclatura y formulación de oxosales y sales